Bueno, continuando con nuestros módulos, con nuestros temas, vamos a hablar hoy de aorta abdominal, de la vena cava inferior y del plexo solar. En esta primera parte del video vamos a enfocarnos en lo que es la aorta abdominal, pero antes vamos a abarcar un poco cuáles son los objetivos de estos videos que vamos a publicar. Entonces, lo primero es identificar las principales ramas de esa aorta abdominal. Vamos a correlacionar cada una de esas ramas con los órganos del sistema digestivo. Vamos a comprender el drenaje venoso de los órganos también que tienen que ver con el abdomen y por lo tanto lo que tiene que ver con la vena cava inferior. Vamos a interpretar la organización del plexo solar y sus ramas, y durante la sesión presencial vamos a hacer énfasis en correlacionar lo aprendido en un contexto básico clínico. Dentro del contenido vamos a hablar entonces de lo que es la aorta abdominal. Vamos a hablar de unas generalidades de esta estructura. Vamos a hablar de sus ramas principales, de los órganos específicos a los cuales irriga. Vamos a hablar de la vena cava inferior. Vamos a hablar de las generalidades de esta vena, los afluentes principales de ella y diferenciarla muy bien de lo que es la vena porta. Y vamos a hablar del plexo solar, finalmente, cómo se conforma, cuáles son sus afluentes y qué órganos va a inervar. Entonces esto es lo que vamos a abarcar durante toda la presentación y lo vamos a dividir básicamente en 3 videos. En el primer video vamos a abordar todo lo que son la aorta y sus ramas como tal y hablar algunas generalidades de ella. En el segundo video vamos a hablar un poco de los órganos específicos del sistema digestivo irrigados por la aorta y de la vena cava inferior. Y finalmente en un último video abordaremos el tema del plexo solar, sus afluentes y sus órganos inervados. Bien, comenzando entonces, vamos a hablar de la arteria aorta abdominal. Esta aorta abdominal, dentro de sus generalidades, podemos decir que sabemos que comienza desde el hiato aórtico, entonces sabemos que vienen los 2 pilares del diafragma y que esos 2 pilares dejan un espacio por el cual pues vamos a ver cómo pasa la arteria aorta, y que esa arteria aorta que venía siendo torácica se va a convertir a partir de este punto en aorta abdominal. Va a llegar hasta este nivel de L4 y en L4 se nos va a dividir en sus 2 ramas terminales. Entonces acá vamos a continuarlo un poco y vemos cómo al final se va a dividir en sus 2 ramas terminales, que son las 2 arterias ilíacas comunes. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante en un esquema. Vamos a estar ligeramente desplazada hacia la izquierda porque vamos a ver que a la derecha se va a encontrar lo que es la vena cava inferior. Entonces básicamente la vemos desplazada hacia la izquierda. Vemos que tiene algunas relaciones con algunas estructuras, sobre todo en su parte posterior, y se las nombro de una vez acá porque no las vamos a ver muy bien en los esquemas, y son con la cisterna del quilo, con los linfáticos retroaórticos y con venas lumbares que vienen de la parte izquierda, porque al estar la arteria al lado izquierdo, pues las venas para poder llegar a la vena cava tienen que pasar por detrás de ella. Y inicialmente ya en el transcurso de la presentación iremos mirando sus relaciones anteriores y laterales. Bien, vamos a hablar entonces de unas ramas parietales que van hacia la pared, donde básicamente tenemos 2 arterias frénicas inferiores, 5 arterias lumbares, una arteria sacra media. Y unas ramas viscerales, donde tenemos un tronco celíaco, una arteria mesentérica superior, 2 arterias suprarrenales medias, 2 arterias renales, 2 arterias gonadales, ováricas o testiculares, y una arteria mesentérica inferior. Y va a terminar finalmente en su rama terminal, que son las 2 arterias ilíacas comunes. Bien, vamos a ver entonces en este esquema cómo está relacionado la aorta. Vamos a identificar primero las estructuras que no son vasculares. Recordemos que acá tenemos el diafragma, acá tenemos a la vena cava inferior, y ¿qué otra estructura acá? Acá tenemos el riñón izquierdo, acá tenemos el músculo cuadrado lumbar, acá está cortado el psoas y acá tenemos el músculo ilíaco, y acá vemos algunas fibras del músculo transverso del abdomen. Acá vemos atrás las vértebras para que se vayan ubicando, y pues acá vemos cómo estaría formada la pelvis y demás. Entonces vamos a concentrarnos en cómo está organizada esta aorta abdominal. Bueno, para que no quede por fuera,
vamos a nombrar acá también al esófago. Vemos cómo se forma el hiato esofágico, que sabemos que también está formado principalmente por el pilar derecho del diafragma. Vemos cómo se forma ahí, y vemos cómo esos dos pilares, como les decía ahorita al principio del video, pues van a ayudar a formar lo que es el hiato aórtico. Vemos muy bien cómo debajo inmediatamente pasa ese hiato aórtico, esta arteria aorta abdominal empieza a mandar su primera ramita. Y esta primera rama, como su nombre lo infiere, que es la arteria frénica inferior, pues va a dirigirse principalmente hacia el diafragma. Entonces vemos cómo van a irrigar el diafragma, se van a anastomosar con ramas de esa arteria frénica superior que veíamos que venía, o que nos acordamos que venía de la torácica interna, que es la misma arteria pericardiofrénica. Pero vemos acá dos cosas importantes. Uno, que esta arteria puede mandar algunas ramas hacia el esófago, y dos, que esta arteria también manda una rama, o manda unas ramitas, que van a irrigar a esta estructura que están viendo acá, que es la glándula suprarrenal. Y estas arterias que llaman se llaman las arterias suprarrenales superiores o capsulares superiores. Entonces las arterias suprarrenales superiores o capsulares superiores son ramas directas de la arteria frénica inferior. Entonces vemos como acá este otro lado, también vamos a tener a esa arteria frénica inferior del lado derecho. Bien, si descendemos un poco, más o menos medio milímetro, vamos a encontrar lo que se denomina, lo que conocemos como el tronco celíaco. Entonces vemos como ese tronco celíaco va a tener una rama que se va a dirigir hacia el estómago. Sabemos que la rama gástrica izquierda va a tener una rama hepática, que sabemos que es la rama hepática común, y una rama esplénica. Entonces, como los libros dicen, tiene una forma de una Y invertida, donde tenemos acá los dos palos superiores de la Y y digamos la base o el tallo de la Y. Vemos como ese tallo es la arteria coronaria estomáquica, que recuerden que es la misma gástrica izquierda, y vemos como los dos partes superiores, digamos, obviamente está invertida. Vamos a ver cómo estamos viendo la hepática propia, que se va hacia el lado derecho, y la arteria esplénica, que se va o se dirige hacia el lado izquierdo. Si ustedes notan debajo acá, alcanzamos a ver cómo salen otras arterias, que son esas arterias que también van a la glándula suprarrenal, y las llamamos las arterias suprarrenales medias. Entonces vemos cómo directamente de la aorta salen las arterias suprarrenales medias. Si seguimos la aorta, encontramos una gran arteria, que es la arteria mesentérica superior, que sabemos que se va a dirigir hacia acá, y va a terminar más o menos haciendo este trayecto, insertándose en todo lo que era la raíz del mesenterio, metiéndose ahí para dar irrigación a lo que es yeyuno, ilion, unas porciones pancreáticas y una gran parte de lo que es el intestino grueso. Finalmente, y muy cerca a lo que es la arteria mesentérica superior, vemos las arterias renales, donde vemos como también mandan una ramita hacia la glándula suprarrenal. Y en este caso se llama la arteria suprarrenal, inferior. Entonces acá la arteria suprarrenal inferior, y ya tenemos las tres arterias suprarrenales. Y pues obviamente acá la arteria renal tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por debajo ya alcanzamos a ver la salida de las dos arterias gonadales, que se van a dirigir ya sea a los ovarios o a los testículos, dependiendo obviamente del género de la persona que estemos observando. En este caso es un hombre y sabemos que es una arteria testicular. Vemos que hay un espacio que está casi libre de arterias en su cara anterior, para que finalmente salga esta arteria, que es la arteria mesentérica inferior. Y finalmente esa aorta se nos divide en arterias lumbares, en arterias ilíacas comunes, y esas arterias ilíacas comunes vayan a dividirse luego en una ilíaca interna, también llamada hipogástrica, y en una arteria ilíaca externa. Vemos como atrás alcanzamos a notar algunas arterias lumbares, ¿sí? En este caso vemos 1, 2, 3 y 4, porque vemos acá que sale otra arteria, que es la arteria sacra media, de donde sale la quinta arteria lumbar. Entonces acá vemos como la quinta arteria lumbar sale de esta arteria, que es muy pequeñita, que sale de la confluencia de las dos ilíacas, que es la arteria sacra media. Entonces acá hemos delimitado las ramas principales de esta aorta abdominal. Entonces espero que les haya quedado claro en qué orden salen, ¿sí? Y cómo se diferencian esas ramas que hemos hablado, parietales y viscerales, y que pueden salir de manera combinada de los diferentes niveles de esta aorta abdominal. Las arterias que ustedes ven hacia la parte inferior, vamos a concentrarnos en ellas cuando veamos la parte reproductor
y la parte de toda la parte urinaria y pelvis. Bien, acá simplemente para hacer un poco de énfasis en sus relaciones, entonces vemos como a la derecha pues va a tener a lo que es la vena cava inferior. Vamos a ver cómo también está relacionada, sobre todo en su parte izquierda, con el riñón. Vamos a ver cómo también está relacionada con algunas estructuras. Obviamente ya entendemos que estos órganos están retroperitoneales y eso hace que sean difíciles de visualizar a simple vista sin disección. Entonces siempre tenemos que disecarlos muy bien para poder llegar a ver a las estructuras como las estamos viendo en este perfil esquemático. Entonces ahí vemos como la vena cava es siempre a la derecha y la la arteria aorta como tal, siempre hacia la izquierda. Entonces muy bien, acá algunos esquemas reales, algunos esquemas tomados del anfiteatro para que ustedes vean un poco cómo es la organización. Entonces acá vamos a tratar de delimitar todo lo que es esa aorta abdominal y vemos cómo se alcanza a ver muy bien lo que es el tronco celíaco. Ahorita vemos otra imagen donde se ve mucho mejor. Vemos acá al parecer cortada, esta es la arteria mesentérica superior. Acá vemos las dos arterias renales saliendo al lado y lado, dirigiéndose hacia los riñones, y vemos cómo sale la otra arteria grande, que es la arteria mesentérica inferior. Generalmente estos troncos, que son los troncos grandes, son los que mejor se ven. No quiere decir que los otros no se vean, pero estos son los más fáciles de distinguir. Y vemos como a este lado, al lado derecho, tenemos a lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Entonces vemos muy bien cómo es la diferencia y consistencia en forma entre lo que es la vena y lo que es la arteria aorta como tal y la vena cava inferior. Vemos como la consistencia de la vena es mucho menos elástica y tiene, digamos, mucha menos consistencia al tacto y a la visión. Bien, en este esquema lo que estamos viendo es ese tronco celíaco que ya les había nombrado. Entonces vemos como acá hacia la parte superior tenemos la arteria gástrica izquierda, que debería estar dando acá más o menos una vuelta. Acá estamos un poquito volteados las demás estructuras. Acá vemos como hacia el lado derecho sale la arteria hepática común y hacia el lado izquierdo sale una gran arteria que es la arteria esplénica. Entonces vemos cómo sale esa arteria esplénica y como hacia abajo, si seguimos un poquito hacia abajo, pues vemos cómo sale la arteria mesentérica superior y es básicamente lo que alcanzamos a ver en este esquema, pero vemos la conformación y cómo se hace la Y invertida. Vemos cómo esta arteria hepática común se va a ir rápidamente en una arteria gastroduodenal y en una arteria hepática propia, pero pues eso vamos a profundizarlo en un esquema que viene a continuación. Entonces acá nuevamente tenemos un acercamiento a lo que es todo esto que es el pedículo. Entonces vamos a delimitar un poco toda esta estructura que me interesa mucho que la estudien muy bien, que es el pedículo hepático. Bueno, ahí incluí una estructura que es la vesícula biliar, que no hace parte pues propiamente del pedículo, pero para que la tengan la relación directa que ya tiene acá con las estructuras. Entonces observamos como lo primero que vamos a mirar es como acá viene, voy a delimitarla un poco acá, la arteria hepática común y se va a ir en sus dos ramas terminales, que es la gastroduodenal, que ahorita más adelante en el video la vamos a seguir, y la arteria hepática propia, que acá se nos pierde un poco porque se mete acá ya detrás de lo que es el hilio hepático acá, y se nos pierde un poco acá, pero acá la vamos a tratar de delimitar. Muy bien, vemos como esta estructura, si colocamos acá, esto es izquierdo y esto es derecho, vemos como la arteria hepática propia siempre está hacia la izquierda. Entonces esta es la arteria hepática propia, ahí la voy a arreglar un poquito, peor. Acá vamos a poner hepática propia, la hepática común y la arteria gastroduodenal. ¿Listo? Vemos como hacia la derecha vamos a encontrar principalmente los conductos que tienen que ver con el drenaje biliar. Entonces tenemos el conducto cístico, que viene directamente de la vesícula biliar, y el conducto hepático, que ya se ha formado acá, que ya viene el hepático derecho y el hepático izquierdo, y forman lo que es el hepático común, y que ambos van a confluir para formar este gran conducto, que es el conducto colédoco. Entonces vemos como el colédoco y los conductos del drenaje de la bilis van a estar ubicados hacia la derecha de la estructura vascular. Sin embargo, no es lo único que vamos a ver acá. Acá en la parte posterior, y de pronto acá la alcanzan a ver también, alcanzamos a ver a la parte de lo que es esa vena porta hepática. Entonces acá vemos muy bien a la vena porta,
que va a estar por detrás de estas dos estructuras. Otra cosa importante acá de delimitar es el triángulo de Calot. Entonces acá más o menos lo delimitamos, ese triángulo de Calot, que ustedes recuerdan que es muy importante para ubicar a esos vasos císticos, que son los relacionados con esta vesícula biliar. Entonces cuando el cirujano quita la vesícula, la corta, la extrae, pues debe hacer ligadura a los vasos císticos para evitar sangrados posteriores, porque si no se ligan, pues el paciente va a sangrar por ahí, porque pues va a quedar permeable esas arterias, y como ya no tienen función porque hemos quitado la vesícula biliar, pues los podemos ligar con absoluta tranquilidad y sin ningún problema. Entonces es importante que recuerden esta organización. Esto es una de las estructuras más importantes y que siempre deben recordar. Recordar también que esta arteria hepática o esta división de la arteria hepática puede tener algunas variaciones importantes y que las deben tener muy claras, y es que la arteria hepática izquierda puede ser una rama de la coronaria estomáquica, es decir, de la gástrica izquierda, y que la arteria hepática derecha puede ser una rama de la mesentérica superior. Entonces son variantes anatómicas que se encuentran con bastante frecuencia, que inclusive en varios de los bloques que tenemos dentro del anfiteatro pues se pueden observar. Entonces es bueno que ustedes traten de identificarlas, de buscarlas y pues de tenerlas claras en el momento que las vean. En este esquema estamos viendo una porción acá, vemos una porción acá del duodeno, vemos la primera, vemos la segunda porción, y estaríamos viendo un poco acá lo que sería la tercera porción para finalmente terminar en la cuarta porción. ¿Por qué les hablo del duodeno? Básicamente porque acá quiero hacer énfasis, ¿sí? Vamos a poner acá primera, segunda, tercera y cuarta porción. Acá quiero hacerles énfasis en cómo esa tercera porción está relacionada con estas dos estructuras vasculares, que son la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Entonces, una de las formas más fáciles de encontrar a estas arterias es ubicando muy bien a la tercera porción del duodeno. Obviamente tienen que tener claro que el bloque de órganos debe estar organizado, porque si no, pues no va a tener la relación anatómica que ustedes pretenden. Obviamente esto que están viendo acá es el estómago, ¿sí?, que se continúa con el duodeno, y acá, esto que estamos viendo acá es el páncreas. Entonces, pero siempre tengan clara esta relación de los vasos mesentéricos superiores con la tercera porción o porción horizontal del duodeno. Acá vemos como otra arteria que la vamos a seguir, más o menos vendría saliendo desde por acá, ¿sí?, que es la arteria gastroduodenal. Se va a ir en sus dos ramas terminales, una de las pancreaticoduodenales superiores y la rama que es más importante, que es esta, que es la arteria gastroepiploica derecha. Entonces vemos muy bien como ya viene por detrás de esta estructura, se mete bien escondida atrás del páncreas, da una ramita acá colateral, otra de las pancreaticoduodenales, y a sus ramas terminales. Entonces es importante que siempre tengan claro que es una rama colateral y que es una rama terminal. Rama terminal es cuando ya definitivamente por acá por debajo ya no existe la arteria. Entonces acá tenemos la gastroduodenal, acá tenemos una pancreaticoduodenal superior, acá tenemos otra pancreaticoduodenal superior, y acá tenemos la arteria gastroepiploica del lado derecho. Entonces, para que las vean muy bien y las delimitemos muy bien, y nuevamente alcanzamos a ver acá algo de los vasos mesentéricos superiores, porque hemos organizado un poco el bloque para que se vea de esa manera. Muy bien. Y finalmente, no menos importante, la relación de la arteria mesentérica inferior, que sabemos que se va a dirigir hacia la porción del colon sigmoide, ¿sí?, y como la arteria cólica izquierda, y vamos a tener algunas ramas hacia todo lo que es el colon sigmoide, y finalmente una arteria rectal superior, que probablemente es esta arterita que están viendo acá, separada de todo lo demás. Recordemos que todo esto va a estar envuelto, va a estar cubierto por todo lo que es ese mesenterio que lo va a cubrir, y que si ustedes no lo disecan, pues no van a poder ver esas ramitas en la profundidad del mesenterio, y solamente van a ver pues algunas ramas ahí a través de los arcos que se forman, pero no van a ver realmente las ramas de la mesentérica inferior. Entonces siempre es importante también que hagan una disección adecuada y bien juiciosa de lo que es ese mesenterio, para que entiendan pues cómo esas estructuras vasculares están transitando en su interior, tanto la arteria mesentérica inferior como la arteria mesentérica superior. Ese mesenterio y ese mesocolon, ¿no?, porque en este caso estaríamos hablando del mesocolon sigmoide, ¿sí?,
porque ya estamos hablando de estructuras relacionadas con el colon. Bien, vamos a dejar esta primera parte del video acá. Como digo, en los videos posteriores hablaremos ya de órganos específicos. La invitación es a que hagan un repaso, tomen un descansito y hagan su primer quiz de esta sesión. Muchas gracias por su atención.